Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es lunes nuevamente y por aquí, como todos los lunes, cuando no es festivo, su magazine favorito de los juegos de rol de noche. Bienvenido, yo soy Jotica, su anfitrión, y por aquí ya vamos saludando a Kender. Hola, Kender, ¿cómo vas? ¿Cómo van todos? Pónganse cómodos. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. Eh, Creo que la mayoría de nuestro panel ha participado en torneos. am, o ha sido artífice de torneos, ha sido juez de torneos roleros. Y queríamos abarcar un poquito este tema porque pues aquí, en esta pantalla, se ha dicho que, o nos hemos preguntado si se puede ganar en el rol, o sea, si esa palabra ganar existe dentro del rol, y aquí hemos dicho que no, que los juegos de rol son para otra cosa, pero ¿y los torneos? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, precisamente para eso está el programa de esta noche, para ese hermoso debate aquí entre panelistas y nuestra querida audiencia, perdón. Así que vamos con nuestro intro y ya vamos ahí a volver con nuestros queridos panelistas para darle rienda suelta a este debate. Hola a todos por aquí de nuevo. Iki, Cevitas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hey, hey, ¿cómo Muy van? buenas noches. ¿Cómo me les baila? Estaban todos concentrados. ¿Qué estaban haciendo? Yo respondiendo en el chat. ¡Ah! Bueno, eso está bien. Iki, Sí, ¿qué te pasa? jodiste. A montársela a otro. Iki. Cuéntenme. Ahí está el otro. ¿Qué estabas haciendo? Nada, aquí leyendo mi gritón. ¡Ah! Sí, claro. No, mentira. Pues no me gusta mucho lo que dice mi gritón. ¿Por qué? Pues porque dice que yo me gané una caja de Birthright y no es verdad. No, usted no se la ganó. Pero mi gritón dice eso. No, eso no dice su gritón. Pues yo sé leer. Ahí no dice que usted se la ganó. Ah, yo organicé. Ya. Estamos seguros que sabe leer. Ya me hicieron leer los gritones. Pues empecemos de una vez con nuestra famada sección de los gritones. Y pues empecemos con mi querido gritón, que tiene que ver también con el de Iki. Yo jugué varios torneos y en el único que me fue bien, gané la caja de Birthright. Pero ¿Qué? venga, yo era organizador de ese torneo porque no me acuerdo. Sí, señor. En la casa del ermitaño. Y regalamos una caja de Birthright. Sí. Cuánto Ese. lo siento, Jota. Le ruego me disculpe. Pues no se preocupe, era el premio al segundo puesto. Ni siquiera era el ganador. Sí tengo en la memoria ese torneo, pero no recordaba el premio. Gracias a ustedes, yo tengo Birthright. Lo siento, Jota, de nuevo. El peor setting en ese momento de la historia de Dungeons and Dragons. En ese momento, ese era de avanzado. Intentaron. Hay gente que le gusta, ¿no? Hay gente que le parece chévere. Claro. Para todos hay, para gustos hay colores, weón. Sí, Birthright era como reglas para jugar batallas campales, para jugar con ejércitos y ese tipo de cosas. Pero pues, la verdad, Birthright es el Pendragon de Calabozos y Dragones, Ujú. porque era como con línea de sangre y como la herencia y sí, el escudo. había un linaje. Y dependiendo de ese linaje, su merced tenía acceso a ciertas cosas, y ciertas habilidades y ciertas como maniobras en combate. Y entonces eso hacía que, digamos, que se equilibrara con las otras que tenían otro tipo de maniobras de combate que se equilibraban con otras, y así. Cosa horrible. Oye, Pero sí recuerdo mucho ese torneo, su merced era con cartas. quedó en segundo lugar como narrador. Sí.
como Porque narrador. en ese torneo se premiaban J100 narradores y minitos. se premiaban jugadores. Jugadores y narradores, sí. Y J quedó en segundo lugar de narrador, lo recuerdo. Y el premio fue Virrey. Ahí lo tengo. Curiosamente, querido público, sufrí un percance hace unos años aquí con una inundación que tuve y de Virrey no le pasó nada. O sea, varios juegos, varios libros de rol, les cayó agua. A esto no le pasó nada. Eso es una señal, apenas para que cuando 5.5 saque Rate, tú lo diriges, ya tienes el material, todo el lore. Tengo ya todo el lore. Hola, hola, ¿cómo vas? Ay, no. Excelente, excelente, excelente. Pero bueno, sí, esos sean los gritones de Iki y el mío. Y pues evitas, como dice el tuyo, cuando ganas un torneo como el mejor jugador, pues no te quedan ganas de dirigir. Con razón no diriges. Marica, bueno, espero que desarrollemos ese tema más adelante, pero yo no sé cómo carajos me gané ese torneo de rol y sobre todo el desorden que llevó a que yo ganara ese torneo de rol, weón. Mentiras, está hablando con humildad. No, 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 no. No, y además que fuiste catalogado como mejor jugador así ever de la historia hasta el momento y ¿what? No, por eso. Ahorita que desarrollemos el tema, desarrollamos la idea. Entonces, comencemos por ahí. ¿Cómo así que uno gana en un torneo? Sí, los juegos de rol, y aquí lo hemos dicho, como dije en la introducción, ¿cómo así que uno gana en un juego de rol? ¿Cómo así que uno gana en un torneo? ¿Cómo rayos gana uno en un torneo de rol? ¿Recuerdan? De la forma tan subjetiva como quieras. Sea Hay dedo, distintos sea por formatos. rosca, sea por... No, pero bueno. que supuestamente... el que yo me gané fue por más bulla, weón. Literalmente. Entonces... ¿Y qué? Yo creo que hay que empezar estableciendo que hay distintos formatos de torneos de rol. Ujú. Existen los torneos de rol como basados en milestones o en piedras como alcanzar. Entonces son bastante objetivos. Entonces, si durante la aventura descubriste A, encontraste el objeto B y derrotaste al villano C, entonces tienes tantos puntos y pues básicamente se suman todos tus puntos y el que más puntos tenga al final del torneo es el jugador ganador del torneo. Para ese tipo de torneos, básicamente necesitas que los másteres todos actúen en igualdad de condiciones, que tengan tiempo para preparar la aventura y que como que los lineamientos sean iguales para todos. Los personajes deberían ser preconstruidos. Digamos que ese es el torneo clásico de la RPGA, el torneo que se hacía para Dungeons and Dragons avanzado, que tiene modalidad de equipos y modalidad individual. Entonces tú podías ir con tus amigos a jugar como pari, a ver cuántos puntos de la aventura completaban. La segunda es el torneo que yo he visto en Colombia, el único tipo de torneo que yo he visto en Colombia, que es el enteramente subjetivo. Los jugadores votan por su jugador favorito y le ponen un puntaje al DM. Al final de las partidas, los jugadores se cuentan los votos y pues se entregan premios a los que ocuparon las mejores plazas. Pero entonces esto es enteramente subjetivo, o sea, así como puede ser numerito que yo escribo en un papel, bien puede ser aplausómetro. Entonces entiendo, Sebas, que lo que tú estás diciendo, y si entiendo bien, es que ganaste por aplausómetro. Básicamente, weón. Ok. No, literalmente, aprovechando que Iki nos introduce la idea, pasó eso. La aventura estaba preconcebida. Me acuerdo que el último bicho era un Gorgon, ¿sí? De estos toros metálicos. Me acuerdo que a mí me tocó el maguito que tenía como un hechizo de primero, porque eso era o básico o segunda edición, ¿sí? Y mi único hechizo de primero era Web, telaraña, ¿sí? Pero todos estábamos en uno de estos salones gigantescos de arquidiseño, en donde cada mesa estaba al lado de la otra mesa, y eran como 6, 7 mesas, y era un bullazal y toda la vaina. No me acuerdo quién me estaba dirigiendo,
pero cuando armamos el plan con la mesa fue como listo, entonces el mago se casta el web sobre el Gorgon y entonces todos le cascamos y no sé qué y ta. Y entonces me dice el DM, bueno, caste el hechizo y yo empiezo hilando los telares del destino y me eché ahí una rola de palabras, ¿sí? Con un poquito de actuación y toda la marica sala se quedó callada mirándome mientras yo castaba web, ¿sí? Bueno, Ey, es se acabó la importante. aventura, se presentaron las cosas y al final a todos los jugadores le daban una hojita con quién hizo, a quién selecciona como DM, a quién selecciona como jugador. Y yo no sé por qué putas gente de otra mesa empezó a seleccionarme a mí, bueno, por el show, básicamente. Entonces, en términos del aplausómetro, por eso fue que yo me gané ese torneo. Pero, Lo chistoso, pues así para cerrar la idea, es que eran dos libros de premio y el que quedó de segundo escogió primero el libro. eso suena interesante. Eh, Un momento. Eso suena interesante. Hay una cosa, eso no es ganar por aplausómetro. Yo siento que ese componente show, o sea, si uno juega un personaje tan envolvente que las personas en otra mesa dicen, ese man jugó demasiado bien, yo siento que eso es jugar y, o sea, eso no es aplausómetro. Creo que te estás quitando méritos. Sí. Humildad, No, no sé. la humildad. Siempre lo he entendido como que fue un poquito más de histrionismo que el resto de la gente lo que me llevó a ganar esa cosa. Pero, ¿qué más rico en el rol que el histrionismo? Sí, pues. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto es hace 20 años. Hace 20 años casi no había histrionismo en nuestras mesas. Y bienvenido fue. Ese fue el factor diferenciador. No, pero a mí sí me parece un factor muy importante y sobre todo en la época me parece muy, muy válido. Totalmente. Me Yo parece quiero más decir válido una... que hoy en día, ¿sabes? Porque hoy en día es mucho Exacto. más común, ¿sí? Hoy en día es la norma. Sí, prácticamente. Hay una cosa que yo quiero decir y es que ustedes ahí donde ven a Sebas todo serio, todo puesto en su sitio, todo con la cara siempre seria y en esa posición estoica. Cuando dispara sus momentos de histrionismo, es genial. Es genial. Hay personajes míticos que tiene Sebas. Yo recuerdo en Mage se armó un luchador de lucha libre que se hacía llamar The Boulder. Pero, señores, ustedes vieran a Sebastián Duarte roleando a un luchador de lucha libre, o sea, parecía Dwayne Johnson, La Roca, diciendo, invocando el puño del pueblo. O sea, esto fue oro. Fue bien entretenido, ¿para qué? Me sumo un poquito a la pregunta de Chris de, bueno, y con todo esto, ¿y por qué no diriges? Bueno, sus razones tendrá Cevitas. Parce, ya las he explicado un montón de veces. Dejen así, güey. No, no van a dejar así. Uy, Pitbull me acaba de traer a otro tipo de torneo que no conté, pero toca traerlo, que son los skirmishes. Los skirmishes, hay distintos tipos de skirmishes. Está el skirmish PvP y el skirmish PvE, que básicamente es hacer un combate y esos de hecho son bastante más comunes que todos los demás. Hace un par de años en el Sofa hicimos un torneo, un skirmish, de hecho 3 skirmishes de distintos niveles en Calabozos y Dragones. Recuerdo que el último skirmish era traiga el personaje que se le dé la gana y mire a ver si gana. Ok, pero es como un torneo de las artes marciales. Sí. Sí, es algo así con eliminatorias. Ok, se juega así, en ese modo torneo, digámoslo así, torneito. Pues es que es puro PPM, güey. Exacto. No es rol, es... ¿Qué tan mañoso es usted con las reglas?
y qué tan overpower puede crear su personaje para que lidie con todos los demás. Que también se puede hacer por equipos, también se puede hacer, o sea, hay distintas formas de armar los skirmishes. También se puede hacer PvE, que es básicamente los jugadores contra un monstruo del narrador. Ok. Ok. Gana con lo que se le dé la gana. No, tampoco. No, porque pues uno está ceñido a las reglas en los torneos, ¿no? Claro, uno pone, se valen las reglas de libro A, B, C y D. Ujú. Ok. Ok. Sí, no es que estemos jugando básico y llegue un burro de los de 5.5 con hechizos de No. quién sabe qué. No. Sí, no es Baldur's Gate 3 con sus chorrocientos mil bots. Algo así. Ok, pero entonces, ¿uno sí gana? No hemos contestado. ¿Uno sí gana entonces? Depende del torneo. Entonces, ahí yo le digo, listo, vamos a hablar de el torneo clásico de la RPGA. El manual de reglas de esos torneos es de 1987 y básicamente establece que se crea el mismo módulo para todos los jugadores. En cada mesa están exactamente los mismos personajes precreados. Se brinda un tiempo prudencial para que los narradores aprobados por la RPGA dirijan las partidas y los módulos de la RPGA tienen puntaje por las cosas que ocurran. Entonces esto es enteramente objetivo en el sentido en que se busca que el dungeon, la situación, la aventura tenga distintas etapas que se puntúan basado en lo que hayan conseguido los jugadores. Pero no es como, es que a mí me pareció cool. No, es encontraron la pista A en el cofre B, resolvieron el acertijo, cosas Pero así, ahí, son puntos fijos. pregunta, pero ahí ¿se puntúa a todo el party o cómo es la cosa? Puede ser por equipos o puede ser individual. Ok, vale. Sí, o sea, Ok. a veces podría ser injusto. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto daño le hiciste al monstruo final? Puede ser un criterio. O sea, en cada una de estas, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de calabozos y dragones tipo Gygax, lo que hoy en día llamamos OSR. Es a morirse. Entonces, básicamente, muchas veces el que sobrevive, o el último en morirse, o el que alcanza a llegar a las distintas etapas, es como ciclismo. Piénsenlo más como ciclismo. Es una carrera de desgaste y gana el que primero llega al final, sobreviviendo a todas las montañas y a todos los picos y todas esas cosas. ¿Y siempre son one shots? En el RPGA sí. Que yo sepa, sí. Y luego el RPGA muta cuando Wizards of the Coast entra a esto, a lo que hoy en día conocemos como el Dungeons and Dragons Adventurers League, la Liga de Aventureros de Calabozos y Dragones, en donde uno puede ser un DM certificado o un jugador certificado. Ok. Ajá. Y Pero eso, entonces, y eso ahí hay campañas. Exacto, me da acceso a una campaña. Y entonces ahí lo que usted hace es que usted va como con un Elo rating. El Elo rating es que dependiendo de cómo le fue a usted en las distintas sesiones, su personaje, o sea, usted como jugador va a ir a sesiones con gente con más dura y así. Y entonces son las ligas de aventureros. Que al final siguen el mismo principio, narradores utilizando módulos prearmados para precisamente estos torneos. Ok. Pero siempre son prearmados. Sí, siempre. En esos torneos, sí. Hay torneos en donde no es necesario usar módulos prearmados. Que de hecho hoy en día, cuando uno va a las convenciones, yo no he ido, esto yo no lo conozco, esto yo lo leí de más o menos los torneos que ocurren en GameCon hoy en día y en otras convenciones de rol. Hay torneos que son son enteramente, desde lo enteramente subjetivo, y es dentro de un juego, dentro de un marco, cada DM lleva su aventura y es una de las categorías por las cuales se compite. Entonces uno puede ganar porque llevó el mejor módulo, el módulo más gustado,
o puede ganar porque fue el mejor narrador, o el mejor jugador. Y son distintas categorías que se premian a partir de la votación de los participantes, Ok. que es muy parecido a el torneo que nos mencionó Sebas, al torneo que su merced el torneo que habíamos organizado allá en la Casa del Ermitaño, y al torneo de Scroll, el único torneo que se hizo en Scroll, en el que yo fui jurado. ¿Qué pasó? Bueno, no hablemos de qué pasó. Pero Hay hartas preguntas en el chat. No sé si queramos responder algunas o de una seguimos. por aquí, Yo he estado tratando de responder desde mi punto de vista algunas. por aquí, Súper. por aquí Cevita se está contestando a lo que marca, pero esa pregunta de Juanito, de Dawamaru, me gusta. ¿Hay torneos de settings? ¿Hay historias creadas? Hay concursos independientes muchas veces Independiente. que esto es una true story. Uno de nuestros settings favoritos de Calabozos y Dragones se llama Eberron. El origen de Eberron fue un concurso. Es cierto. Se hizo una suerte. Entonces, ¿eso es un torneo? No sé. ¿Se premia? ¿Es de rol? No sé. Es de escritura más que de otra cosa. Porque básicamente el concurso, en los tiempos de tercera edición, buscaba un setting nuevo, una nueva idea de setting. Y Keith Barker arma Eberron, que él ya lo tenía armado, solamente lo adapta un poquito a Calabozos y Dragones y le da carnita y como que le da un poquito más de forma y lo presenta. Y pues se lo ganó. Y de ahí tenemos Eberron hoy en día. El maravilloso Eberron. El maravilloso Eberron. Hay concursos de módulos, como de ligas de escritores y premian, o sea, es como que uno se inscribe con su módulo, como los concursos de cuento que existen en literatura, que son muy comunes. Sí. Entonces uno crea su modulito, lo inscribe en este concurso y pues mira a ver si se gana algo. En el libro Tales from the Radiant Citadel, que no me acuerdo si son Tales, pero es un librito, un compendio pequeño de aventuras de distintos autores. Muchos de los autores que están en ese librito fueron ganadores de concursos de módulos en otros contextos. Entonces ganan con un poquito de fama ahí por esos premiecillos que se ganan en estas... Por lo menos reconocimiento, claro, un poquito de nombre. Exacto. Sí, nombrecitos, sí, hacer nombre, uy, pero chévere. Entonces yo no sabría si llamarlos torneos, prefiero llamarlos concursos, siento que... porque no es eliminatorio ni nada de eso, y si hay un panel de jurado, los ENIs, en últimas, los ENIs simplemente están premiando otra cosa en otro nivel. Entonces yo los saco, o sea, respondo, pero los saco de la categoría de lo que estamos hablando hoy. Creo que hoy estamos hablando del acto de sentarse a jugar. Sí. Como torneo. Eso es lo que también entendí yo, claro. Así es. Y va otra pregunta. ¿Cómo les fue cuando jugaron? ¿Y jugó algún torneo? Nunca he jugado torneo. ¿Solo lo organizó? He sido jurado y organizador. Jurado y organizador. ¿Y cómo le fue? Empezando por su merced. Como organizador, me pareció supremamente divertido crear el módulo. Yo creé el módulo que se jugó, que su merced narró. Yo no me acordaba de eso. Tampoco me acuerdo. Qué datazo, me pareció genial hacer eso. Fue como de los ejercicios más divertidos que he hecho, que es como crear un módulo esperando que sea una sesión de rol que muchas otras personas van a jugar. O sea, me pareció divertido el ejercicio. Entonces es una experiencia que valoro muchísimo. La ejecución es un lastre. Organizar a la gente, los espacios, que no nos caben más mesas, que nos sacaron de un salón que teníamos cuadrado, la logística, como siempre, los narradores que son súper divas. Gracias. Primero muerta que sencilla, desgraciado. Los bultos de ego que carga cada persona. Exacto, entonces eso es complicado, pero me gustó y siento que fui exitoso porque todos los lineamientos fueron claros desde el principio. O sea, nosotros dejamos clarísimo en dónde se iba a jugar, cómo se iba a jugar, cuáles eran los criterios de elección.
Y de nuevo, es un papelito que se le pasaba a cada quien para que votaran por sus jugadores favoritos en 3 categorías y por su DM favorito en 3 categorías. Era así de simple. Y luego hicimos pues la computación y nada, ahí salió el resultado. Y me gané la Jota se ganó una caja de Birdray. Un jugador se ganó un librito, no recuerdo qué librito, pero el otro jugador, el segundo lugar, se ganó un set de dados. Y fue curioso porque la persona que se ganó el librito quería el set de dados. Pero pues era como, no, o sea, qué pena darle de regalo un set de dados cuando pues esto es un libro, creo que era un libro de World of Darkness, pero no, y el torneo fue Dungeons and Dragons, pero el libro era de World of Darkness. Pero es que ahí es donde se confunde con mi historia, porque el torneo que yo gané los premios eran un libro de Dungeons y un libro de Vampire. La persona que quedó de segundo le dijeron, bueno, escoja usted primero, y el man escogió el de Dungeons. Y a mí me quedó el de Vampire. Que era una novelita. Ok. No era el... No, era una novela. Ambas eran novelas. Pensé Ah, que era ok. el rulebook. No. Ambas eran novelas. Uy, pero una novelita de Vampire, chévere. Y una de Dungeons. ¿Y Me qué parece, es la de Dungeons? me parece terrible. Porque de entrada deja mal sabor. O sea, ¿cómo es posible que la persona que ganó no sea el que tenga el derecho de elegir? Entonces lo primero que uno piensa son suspicacias. Total. Que viene en el torneo de la Casa del Ermitaño, mi experiencia muy positiva. Toda la gente buen parche, toda la gente bien bacana, buenas retroalimentaciones, nadie se puso bravo porque a pesar de ser Ramón J hubiera quedado de segundo. Todo estuvo muy bien, pero no es la verdadera historia para otros torneos. La verdad, yo creo que J estaba haciendo sus pinitos de Rabón y todavía no tenía fama, entonces la gente le comía. No, porque esto es post-Clovis. Eso iba a decir. Clovis ya era inmortal, papá. Si hay Clovis, hay Rabonada del Máster. Pero ese es mi punto, precisamente. La gente todavía le comía y no lo demandaban. Es como, otra vez nos mandó a Clovis. Pues no, marica, ¿qué le hacemos? Pues matarlo otra vez, weón. Y esperaré que la otra próxima campaña no nos lo mande. Ok. No, Yo recuerdo mucho que J en esa ocasión le dirigió a personas que nunca habían jugado juntas, nunca habían jugado con él y llevaban harto tiempo jugando, cosa que es de los retos más grandes que existen, porque es enfrentarse a egos. Y fue chévere, porque pues de hecho cuando se organizó esa mesa, esta gente fue en grupo y no querían jugar separados, entonces J, yo por eso fue que mandé a J a esas hienas. De hecho, el ganador estaba en la mesa de las hienas. Ok. Sí. No, la verdad la pasamos muy bien. Ese torneo estuvo muy bacano. Pero, pregunta, yo tengo solo recuerdos de torneos de Dungeons and Dragons, tal vez por la época. ¿Hay torneos de otros juegos de rol? Total. Dale, Sebas. Listo. Te recuerdo que precisamente hubo una arena gigantesca en Scroll, en donde era sobre World of Darkness, Mundo de la Oscuridad. Uy, no me acordaba de eso, Sí. señor. Y precisamente, por eso era lo que le decía Black en el chat, se resume a la optimización y a la maña más cerda. Entonces había unos manes que salían, no, yo vengo con un vampiro de tercera generación, con 5 puntos en disciplinas y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y llegaba el otro, no, entonces yo traje un mago, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y un amigo llega y dice, no, yo traigo un hombre lobo rango 1 Aurón. Y todo el mundo como, ¿qué le pasa? Bueno, sí. No, sí, fresco. Entonces, listo, empieza el turno. Listo. Me gasto todo el rage y ataco como 5 veces. Gané, ¿no es cierto? Tenía el salto que le permitía cortar distancias de kilómetros, el salto de Hulk. Y como las uñas de plata, una vaina así. Exacto.
Entonces todo el daño siempre era grabado, Entraba iba con todos los directo. bonos de crinos, no tenía ningún atributo social. Está un Maxi Mini a te meto 3 garrazos y ya te hice 20 de daño. Que en la escala de WoW, digo, de WOT, de World De of World of Darkness. Darkness, Sí, de World of Darkness. la vida iba Mundo oscuro. hasta 6 o 7, si mal no recuerdo. 7. Sí. Que uno podía agrandársela, entonces si Ajá. tenía ciertas disciplinas, entonces reducía daño, y si tenía fortitud, entonces Ujú. era más difícil hacerle daño, y así había como 50.000 bobadas. Sí. Pero 20 de daño por En garrazo, agarrado. pues Ujú. Sí, no, eso. Ahí es cuando pasaba uno de magullado, tullido, muerto en un segundo. sí. Y el que lo entendió. Magullado, tullido, ha muerto. No. Ah, pero bueno, eso es un PvP. En Pero arena. en una arena, pero En GameCon, sí, usted de hecho ve pocos torneos de Calabozos y Dragones. Ok. Generalmente estos torneos los organizan Green Ronin, los publishers cuando quieren lanzar un libro, un módulo o algo así. Entonces, en GameCon y en estos sitios es menos común un torneo de Calabozos y Dragones, y sí más común los torneos de indies. Qué datazo, weón. algo Sí, así como lo que se hace en el sofá, pero a modo de torneo, que esos one shots sean torneos o algo así. piénsalo más. En Sofá yo creo que nunca he visto un espacio de este tipo. Imagínate un gran salón en donde hay torneos. O sea, piensa el espacio del sofá, pero en lugar de que vos vayas y miras a ver si juegas, te inscribes previamente Ujú. para llegar allá a tomar tu silla en tu espacio de tu torneo. Esa es como la diferencia. Que pasa lo mismo en las Adventurers League, en la Liga de Aventureros de, de Wizards. Ujú. Uno sí tiene que inscribir a los torneos, y uno tiene, digamos que para los indies no se inscribe siendo quien sea, pero en Wizards of the Coast uno tiene que tener su carnetcito. Uno tiene que ser parte de la base de datos, papá. No, Exactamente. sí, miembro. Aspirante A. No, es que es más grave, Jota, porque es de la parte de la base de datos. Estoy hablando en términos de la NSA. No. Ok, ok. Sí, tu agente del FBI sabe que estás jugando y que estás diciendo en el teléfono. Bueno, pues ya eso es exagerar harto, pero No sé si exagerar, Arturo. Los conspiranoicos. Total, güey. Cualquier cosa, ese té estaba lo más de rico, yo no vi nada, permiso. Ok. maduren, carajos. Pero, claro, es que nosotros aquí en Colombia no tenemos como esa cultura tan de geek rolero tan arraigada. Entonces, claro, aquí no tenemos ese tipo de eventos ni Pero Jota, y si hace quiere, rato yo no he escuchado de torneos acá. Acá, Tampoco. hace rato. déjeme, Jota, yo me devuelvo a una pregunta que su merced nos hizo, que yo me salí por la tangente. ¿Uno gana? Sí, Ujú. no hemos Y aquí es donde creo yo que la cultura latinoamericana, bueno, voy a irme a la colombiana nomás, no quiero hablar de culturas que tal vez, o sea, no sé si en Chile haya una buena movida de torneos o no, no sé si sea lo mismo en Uruguay. En Colombia, en Comic Con, en Sofa, que son pues los dos eventos grandes que reciben o albergan medianamente el tema rolero, eh, o incluso en los eventos de feria medieval, como el festival, el FAE u otros. Yo sé que allá hay torneos de soft combat y de hard combat, hay como sesiones de rol en vivo con premio al mejor jugador. Eso es como que lo más competitivo que yo veo en Colombia. Y pienso que viene muy de la mano de la cultura de que hoy en día
uno de los grandes enemigos del rol es el gatekeeping. Es la gente que dice, tú no tienes el nivel para jugar conmigo. Eso sabe feo. Eso siempre ha sido algo como con un mal olor ahí, un tufillo feo. Y yo siento que de ahí está como esa aversión al torneo de rol. Sin embargo, en el universo de la improvisación hay muchísimas sesiones de impro competitiva, una cosa que se llaman matches, entre otras cosas. Es enteramente subjetivo y es mero aplausómetro. Sí. Pero cuando uno va a un match de estos, uno pierde con gusto, digamos. No es como un necesito ganar, necesito ser el mejor. No, es en el torneo mismo que se da la situación en la que perdí. La historia me lleva a la derrota y yo juego la derrota con todo el gusto. Y pues sí, perdí, pero pues es un show que a la gente le gusta. Siento que por ese camino podría uno volver a jugar torneito de rol. Es decir, voy a ir a jugar no con la intención de ganar, sino no con el pensamiento de ser el mejor, sino con el pensamiento de voy a gozármelo porque todo el mundo va a estar concentrado en gozársela. Es más como la seriedad, el rigor que le da el torneo y no tanto por la competitividad. Yo tengo una preguntita para Iki, porque es que me da más la sensación que es como cuando la gente va a un roasting de sí mismo. Sí. Sí, Total. sí saben el contexto del roasting, que yo voy a un evento en donde me siento con 5 o 6 personas seleccionadas que van a empezar a hablar madres de mí, a echarme la madre, a reírse, a hacerme quedar como un culo, y yo tengo el chance también de ir a joderle la vida de ellos y entre todos, ¿sí? Pero entonces uno se sienta sabiendo que le van a joder la vida y que le van a sacar los trapitos al aire. Entonces, en esos términos, yo siento que cuando hablas de la competencia de impro, porque se me asustó cuando dijiste el término, en esos términos es cuando funciona la competencia de impro. Porque si hacemos un poquito de memoria, hace unas semanas Iki nos habló de las competencias de parkour. Yo dije, competencias de impro, ¿cómo así? Así como las competencias de parkour, que por naturaleza no debería haber ningún tipo de competencia de parkour. Porque se supone que por definición el parkour es un movimiento libre. No debe haber categorías de cómo moverse libremente. Entonces, bajo esa noción, es que lo conectamos a la pregunta que creo que fue de Davito, que cómo se gana un torneo de rol. Estando listo a hacer el oso, a pasarla rico y a aceptar las consecuencias subjetivas del público y de los jurados. Dale, Iki. Black se acaba de soltar una frase que dicen mis profesores todo el tiempo. Pierdo yo, pero gana la impro. Ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento. A eso es a lo que yo voy. Y entonces, ¿qué decimos en un torneo de rol? Pierdo yo, pero gana el rol. Exacto, que gane el rol, que gane el rol. ¿Cuál es el premio del rolero? Es muy parecido al premio del actor. Es el aplauso. ¿El aplauso de quién? Entonces viene la pregunta, y es el aplauso de la mesa. Es decir, construimos una historia, una chimba, este grupo de 6 personas que estábamos acá. Y entonces, ¿qué hace luego uno? Uno dice, listo, castemos nuestros votos en distintas categorías para quién me gustó más de cierto tipo, quién me gustó más de esta otra forma, quién me gustó más de esta otra forma. Se ponen ahí los puntajes, luego se hace contabilidad y al final hay un ganador y hay un aplauso, que es más un reconocimiento. Pero ¿cuál es el objetivo? Que todos hayamos pasado una chimba, precisamente porque... Dante, nos mató a todos, güey, así como que el espadazo de Dante que nos dejó callados, güey. Sigue. Trata de retomar la idea. Trato de cerrarla porque ya la estaba cerrando en ese momento. Perdón. No, todo bien. Y es el goce del rol también está en la derrota. Y yo siento que un torneo le pone rigor a la gente que lo va a jugar. ¿Qué pasa en impro? En los matches de impro, las faltas es cuando yo me salgo de lo que ya está planteado, el argumento que ya está planteado. Pues una de las reglas del impro es sí y.
Y si yo le digo a Sebas, ¿por qué mataste a mi hermano? Él ya no puede decir que no mató a mi hermano. Él tiene que jugar con que mató a mi hermano. Entonces, si él no hiciera eso, tendría una falta en el match. Y eso es a lo que yo me refiero en el rol con rigor, que entramos a jugarnos una aventura, una mesita, y es escucharnos los unos a los otros y es ser consecuentes con nuestro personaje y con la historia. Y si de pronto eso nos lleva a la muerte, yo recuerdo mucho, esto no era un torneo, simplemente fue una de esas mesas gigantescas que se armaban en Scroll, que eran como 20 personas jugando. Sí. Y un amigo nuestro creó un personaje, un Ventru, perdón, no, un Brullá, pero supremamente religioso. Esto era Vampire Dark Ages. Supremamente religioso, casi un inquisidor él, o sea, un paragón de la moral. Y pues entra en esta casa de pecado y fornicación sangrienta, porque eso era. Y el personaje, este chino lo roleó pero tan bien, que se murió a los 5 minutos. Lo mataron porque es como usted muy, muy pío, muy tales, lo latiguearon, lo volvieron nada, se murió súper rápido. Pero qué muerte tan gloriosa, o sea, si he de morir, que sea así, dejando la huella en una sesión completa, porque siento que es el momento más memorable de toda esa sesión. Entonces siento que por ahí va. Hay una cosa que yo estaba pensando y de pronto está un poco contraria, pues no contraria, sino se desvió un poquito la visión de Iki actual del rol, pero también tengan en cuenta que no solo es el rol por el rol, sino que muchas veces también en este tipo de torneos, según lo entiendo, es también resolver el misterio y en qué forma se resuelve el misterio, ¿sí? Porque no todo el mundo juega rol por ser histriónico, hay gente que lo juega por la estrategia que está detrás, hay gente que lo juega por la investigación que está detrás, por ese encontrar ese plot que está en la mente, en el background de la mente del DM, ¿sí? Entonces muchas veces eso también es. Depende del estándar del torneo, obviamente, pero tengan en cuenta que no hay una definición per se más allá de la que les da el torneo. Es que con todo yo recuerdo los torneos que jugué y sí, el primero que jugué, obviamente uno llega con esa actitud de vamos a ganar. Con los años y con el tiempo uno dice, no, pues ¿para qué ganar? Si la paso bien, y lo que dice Iki, lo que dice Cevitas, es muy cierto, si uno la pasa bien, es más fácil estar cerca de ese premio, entre comillas, que si usted está pensando en ese premio. Usted pásela bueno, usted vaya y pásela rico y juegue rol. Creo que eso es como lo más importante ahí con ese asunto de ganar o no ganar, porque en últimas, si lo pensamos bien y de nuevo, como lo hemos dicho muchas veces aquí, pues el juego de rol no es para eso, los juegos de rol no hay ganadores ni perdedores, simplemente es un grupo de personas que se reúnen a pasarla bien, independientemente de muchas cosas. Entonces, ¿quién debería ganar el torneo de rol? El que más se lo gozó. Me habéis quitado la pregunta. Perdón. ¿Quién debería ganar el torneo de rol? No, pero gracias por hacer la pregunta. Sí, exacto. ¿Quién debería ganar entonces un torneo de rol? El que más se lo goza, pero... Y el que más le ayuda a los demás a gozársela, desde distintas perspectivas. Entonces, por ejemplo, que es a lo que yo voy cuando digo, bacano es premiar distintas categorías, porque hay gente que es extrovertida, hay gente que es introvertida. Y ambos son supremamente bienvenidos en la mesa del rol. Entonces, si yo no soy tan histriónico, entonces no tengo chance en un torneo de rol. No, ni loco. O sea, por lo menos si yo organizara hoy un torneo de rol, ni loco. Tiene que estar la categoría del mastermind, del estratega, o sea, esa persona que todo el tiempo tuvo como el plan en su cabeza, ese que tiene la memoria idética, que sabe exactamente por dónde cogía el bicho. O sea, eso es otra forma de gozársela. Es otra forma de darle un poquito de rigor a lo que uno está haciendo. Ahora, esas historias... Uy, perdón. No, y entonces está como el histriónico, está el estratega,
Y finalmente está el pendejo que siempre saca 20 a pesar de que parece que es como el idiota con suerte. Sí. Son tres cosas Horrible. que se pueden premiar que gustan un poquito, que brindan esa chispita de alegría en las sesiones. O sea, a todos nos gusta cantar un 20 en una situación inverosímil, o sea, es chévere. O sea, el idiota con suerte me parece que es una de las cosas más divertidas del rol. Tan divertidas como el experto salado. El experto salado. Sí, sí. El experto. O sea, Momo puede hablar harto de eso. Sí. Qué pecado. Ahora, estoy también muy de acuerdo con Sebas que de cierta manera hay que puntuar, podríamos llamarlo así, o calificar el desempeño dentro del plot y dentro de la aventura, porque de todas maneras una historia, pues principio, nudo y desenlace debería como tener ese orden como natural dentro de la historia. Yo entiendo, es un juego de rol. Sí, Yo pienso que puede no pasar. necesariamente, pero sí es verdad que el voto del DM tiene unos lineamientos distintos. Mm, O sea, el voto del DM, muy seguramente el DM va a votar por el jugador más consistente. Muy seguramente el DM va a jugar por el jugador que más me movió al party, por ejemplo. Son como pequeños criterios. Todos los que estoy mencionando son criterios subjetivos, pero que le pueden brindar unas herramientas a la hora de calificar algo que no es de ganadores o perdedores. Va a haber un ganador del torneo, pero este ganador del torneo no es mejor que los demás. Simplemente se le juntaron las estrellas para que hubiera cascado en donde tenía que cascar. Y eso es lo que se celebra en un torneo de rol. Ahora bien, si no hay cerveza y no hay asado, no me inviten. No, pero Iki lo acaba de expresar muy bien. El hecho en el contexto de la historia que les contaba de mi único torneo que gané fue eso. Un momento en donde el hecho de que yo tomé el paso de ser histriónico, el resto del volumen del cuarto bajó, la tensión cambió un poquito, entonces juntaron un par de estrellas que me dio foco y ese foco me ayudó a agrandar la presentación que estaba haciendo. Entonces todo eso, todo ese agrandamiento de lo que pasó, fue lo que hizo que de otras mesas dijeran, oye, ese man, ¿quién es? ¿Mm? sí, sí, sí. La idea de Black me pareció interesante. No sé si se, si se pueda lograr hacer un torneo sin que nadie sepa que es un torneo. Yo, una de las cosas que a mí me gusta de la palabra torneo es el rigor. Y cuando yo hablo de rigor, no hablo de sufrimiento, no hablo de que esto es un lastre, no. Hablo de tener una mentalidad a la hora de hacer las cosas. Es decir, voy a un torneo de rol y yo sé que voy a estar 5 horas en este espacio roleando. Mi mente va con esa mentalidad. Así como cuando yo me inscribí a los torneos de Magic. Yo sabía que iba a estar en esa mentalidad durante las partidas que me correspondiesen. Eso es rigor. Y yo me divertía un montón. No me gustaba perder, pero pues es la vida. O sea, el Magic sí es un poquito más binario que el rol. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Pero entonces, yo siento que la palabra torneo le brinda el sabor de rigor a la cosa. Pero entiendo que la palabra rigor también puede espantar a mucha gente. La idea es que sea algo divertido, pero no casual. ¿Tiene sentido Sí, Sí. esa acepción? tiene sentido. Y es que hablando de rigor, yo quería preguntarles, ¿hay algún estándar de eso, como de esa una métrica básica que uno puede decir, listo, vamos a calificar esto? ¿No? Hay como alguna sociedad así, los magios, como en los Simpson, así. No que yo sepa, pero precisamente fue lo que dijo Iki. Él se sentó a pasar un documento en donde él decía, se va a evaluar esto porque el juego es este, porque las reglas son estas, porque el misterio es este. Entonces los puntos a evaluar son este y este.
Sí, pero No sé no si usted... no hay un libro ACME de cómo hacer torneos de rol. Sí, De pronto lo hay. está el libro de la RPGA, que es el de 1987, que le han sacado reediciones. Y Okey. está el manual de torneos del Adventurers League. Digamos que esas son como dos fuentes, llamémoslas sólidas o tangibles, Consultables. sí, como un manual de cómo hacer un torneo de rol. Ahora bien, yo estoy muy en desacuerdo con esos criterios de ellos porque la RPGA y el Adventurers League, en cuanto a juego organizado, se mueven más por contenido oficial y como que son un poquito más sesgadores de la creatividad. Entonces, por ejemplo, los lineamientos de una aventura dicen no pueden coger por aquí, tiene que hacer railroading, o sea, siento que cercena un poquito la maravilla del rol, que es para mí, pero yo sé que hay una cantidad de gente que juega el rol desde el aspecto táctico, que les gusta y de hecho lo disfrutan más el rol desde el aspecto táctico. Y ahí es cuando estas reglas, estas normas de la Adventurers League y de la RPGA brillan, porque sí están brindando un terreno Claro. parejo, llamémoslo, con unas reglas que brindan igualdad de condiciones para que el torneo desde lo táctico sea exitoso. Ujú. Entonces, Uy, 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 uy. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo piensas No, tanto, Jotica? ¿O ¿por qué qué? te pone a dudar más bien? No, no De- es que me ponga, no es que me ponga a dudar, sino que siempre me ha parecido muy difícil establecer un estándar para eso. yo no creo que haya, o sea, para el rol táctico se puede establecer estándares y todo depende de la aventura que construyas. Esa aventura tiene que estar construida sobre esos estándares. Para el Exactamente. rol que nosotros jugamos, que es esta mezcla entre narrativo y táctico, Ujú. yo creo que hay como pequeñas frases de las que nos podemos agarrar, pero de nuevo todo queda en la intersubjetividad. No veo una tabula rasa que me diga, este es el criterio A, el B, el C. No hay una piedra roseta Sí, de una que me piedra defina esto. angular. Porque es que sucede lo mismo con los másters y con los jugadores. O sea, ¿qué es ser buen jugador? ¿Qué es ser buen máster? Pero la respuesta es fácil. Ser buen máster es que la gente quiera jugar contigo. Ser buen jugador es que la gente quiera jugar contigo. Es así de simple. ¿Qué Digamos, gente? Toda la gente es distinta. Dale, Nani, dale, Sebas, perdóname. no, pues es que me estoy interrumpiendo un poquito, pero precisamente depende del estándar, porque es la definición que está dando Iki es increíblemente genérica e increíblemente acogedora en el sentido de la palabra, ¿sí? Es decir, ese es el ideal. Marica, yo soy un buen máster, me llama la gente semana a semana a decir, oiga, marica, ¿va a dirigir? Este fin de semana sí nos vemos. Si van 5 personas, ¿será que yo me le puedo colar a la mesa? Todo ese tipo de cosas caracterizan un buen máster, ¿sí? En un torneo, bajo las definiciones que hemos hablado, nada de eso te funciona porque seguramente no vas a conocer a nadie de la mesa. Entonces esa es esa primera impresión que tienes en donde va a decir, pues entonces, ¿cuáles son los criterios de la boletica al final? ¿Qué me dice? Entonces, se traba mucho, pierde el hilo, eh, eh, proyecta bien la voz, da las pistas claras. Entonces, con esos puntajes yo puedo decir, dado este torneo, yo sí puedo decir si mi máster fue bueno o no. Dale, Iki. Solamente quiero hablar encima de lo que tú ya estás hablando y complementar un poquito esa idea que trajiste. Uh-huh. Y volviendo a ese punto que yo estaba dando de si yo soy, ¿qué es un buen jugador? ¿Qué es un buen máster? El que hay gente que quiere jugar con él. Pero es que hay gente muy distinta. Uh-huh. Hay gente que le gusta muchísimo el rol táctico que no le gusta jugar conmigo. Y bienvenido sea. ¿Eso me hace a mí un mal máster? Sí, para ellos sí. Porque no vamos a pasar un buen rato ni yo ni ellos. Exactamente, ya lo hemos vivido. Pero sí, ¿Sí? y sí, eso Entonces,
Sí nos ha pasado. ¿Con quién juego yo? Con gente que le gusta la mezcla entre lo táctico y narrativo, y cuando estas cosas como que se desdibujan un poquito, cuando hay consecuencias graves, pero no estamos ceñidos a lo que diga el libro a la hora de ejecutar esas consecuencias. Esa es mi forma de narrar, y sé que hay gente que le gusta, y por eso recibimos empatía, como que construimos una forma de jugar en ese grupo. En un torneo, yo no sé quién va a estar en mi mesa. Y lo que ya había dicho yo antes, y lo dijo Sebas, los astros se tienen que unir para que ese estilo que es mío y que le vengo a presentar a otras personas confluya en que todos votaron en favor de mí y me lo gané. Es azar crudo, puro, duro, o sea, ahí no hay... Es el azar, es la serendipia, lo quiere o no. No, Y piénsalo, Sijotica. Tú vas a un torneo de póker en algún sitio. No sabes las mañas ni las cosas de los otros jugadores. No sabes si hacen trampa, no sabes si saben contar cartas, no sabes si son como el ruso que dice, oiga, me cambia de silla. Ay, me salió algo bueno. Sí, es cierto. sí. Entonces, cuando hace ese tipo de cosas, la incertidumbre es total. Entonces, por eso el estándar del torneo es el que te define las cosas. ¿Y ese estándar funciona en todo lado? No, porque va a haber otros sitios donde dicen, oiga, pero es que ustedes no calificaron si, en el caso del mejor DM, digo yo, si él sí lanzó las estadísticas que eran. ¿Sí? Ok. Si no le metió una acción legendaria del bolsillo al monstruo para evitar que se lo mataran. Ujú. Ok, ok, ok. Sí, es que me parece difícil establecer un estándar precisamente por esa, ¿cómo decirlo? Por ese variopinta cantidad de gente a la hora de jugar rol. Muchísimas personas, distintas maneras de jugar, distintas maneras de interpretar, de imaginar, de crear, en fin. Entonces, por eso me parece difícil establecer un estándar para un torneo y poder decir, sí, tú lo hiciste bien. Es como difícil. Iki. Píllese, quiero hacer un símil entre el juego de rol y las artes marciales. En las artes marciales tradicionales japonesas o asiáticas, porque no son solo japonesas, eh, cada dojo tenía un estándar distinto. Ujú. Entonces estaban los dojos, el dojo Camilla, que valoraba la defensa por encima de todo. No, perdón, el dojo, era el dojo de Akaoru en Kenshin, Ajá. que valoraba la defensa por encima de todo, y así como que hay distintos valores que se pueden asociar a cada dojo, y dependiendo del dojo en que tú estuvieras, ese era el estándar que tenías que seguir. Y de cierta manera esas cosas como que se van bifurcando en que tal vez al principio las dos eran karate, pero luego una se convirtió en taekwondo. No, estoy hablando mierda, estoy diciendo nombres cualquiera. Una se fue hacia el lado, una se fue hacia el lado del aikido y la otra se fue hacia el lado del judo, Ok, porque sí. son dos cosas muy parecidas, pero con estándares muy distintos. Ujú. Mm, El puntaje en aikido no tiene nada que ver con el puntaje en judo, pero hay muchos movimientos de aikido que se parecen un montón a los movimientos del judo. sí. Entonces, siento yo que por ahí va la cosa a la hora de hablar de rol, es a qué dojo representas, y tal vez eso me diga un poquito de cuáles son tus estándares. Ujú. ¿Existe un estándar único que se le pueda aplicar a todos? No. Ok, Puede que vengan los de la Mixed Martial Arts Foundation a decir es que nosotros somos los que los abarcamos a todos y por eso somos los que sí. Y no, el Tai Chi todavía no cabe ahí, porque el Tai Chi tiene unos estándares que son completamente ajenos a lo que se vive en el universo de las Mixed Martial Arts. Entonces, siento yo que el rol va por ese lado también, que pues por supuesto no tenemos dojos, ni escuelas, ni nada de esto, sí. eh, pero sí son estilos demasiado variopintos de jugar que impiden que exista un estándar. Y de pronto, la mejor comparación con los juegos de rol puede ser el parkour, porque Ujú. el parkour tiene muchas escuelas distintas.
está el parkour francés, está el parkour gringo, el parkour ruso. Tienen sabores distintos, Sí. tienen distintas formas, criterios para decir si algo es impresionante o no, y ninguno es competitivo. Al Sí. final del día. Ahí le meto la cucharada ahí que precisamente es, tengan en cuenta, aprovechando el ejemplo del parkour, es la geografía del lugar donde se practica define mucho al parkour. Y eso me conecta a la palabra que utilizó Vicky. Entonces, eso crea el criterio de qué es impresionante y qué no. Cuando tú estás en uno de los techos de Londres, que son más o menos de 10, 12 pisos, porque son casas de 2 pisos y medio, ¿sí? El parkour de The Office es otra categoría. Idiota blanco. Entonces, tu truco es saltar de techo a techo, en donde hay un callejón abajo que si te caes te desmadres, pero poder hacer el salto con 2 o 3 botes y caer limpiamente. En cambio, en Rusia y en todo este tipo de cosas donde son estas construcciones, no me acuerdo el nombre de estos edificios que son todos de concreto. Lo que llamamos el bloque soviético. Eso se llama constructivismo. Sí, entonces, que son altísimos, que tienen puntas y vainas. Allá el criterio no es pasar de un bloque a otro, porque no puedes, no hay forma humana, ¿sí? Te saltaste de 20 pisos y caíste bien y no te mataste. Ese es el criterio del parkour ruso, o por lo menos lo era hace mucho tiempo cuando yo todavía seguía esa onda, ¿sí? Entonces, si vos vas así o aludas a los británicos, a los ingleses, con el criterio ruso, no van a pasar, y viceversa. Obvio. Obvio. Complejo. ¿Cómo nos iría a nosotros colombianitos en un torneo gringo de Dungeons and Dragons, por ejemplo? Yo creo que muy mal. Primero, la barrera del lenguaje que existe es seria. Y segundo, los estilos. Y yo creo que también le pongo las condicionales geográficos a esta vaina. Una cosa es el rol de Nicolás de Federman y otra cosa es el rol de la librería francesa y otra cosa es el rol de Avatar y otra cosa es el rol de cada uno de estos dojos que se transforman un poquito como en escuelas. O sea, yo creo que cuando alguien aprende a dirigir conmigo, coge mucho de mi estilo, de la misma forma en que yo cogí mucho del estilo de Jota, de la misma forma en que hay gente que ha cogido mucho estilo de otras personas. Y no pienso, y de hecho vienen estas personas que cogen un poquito de todo el mundo y crean como su propio dojo. Linaje, liga, ideología. Estilo. Y eso es bacano. Entonces yo siento que ahí hay un... Es como, y de nuevo, pues yo voy a decir una frase reclichésuda que decimos todo el tiempo y es de cómo el rol es un movimiento cultural. Como todos los movimientos culturales, hay influencias más fuertes por un lado, más fuertes por el otro. Son millardos de influencias que decantan en personas que consumen esta única cultura de formas completamente diversas y ninguna establecida. Entonces, pues, ¿cómo hacemos un torneo de movimiento cultural? Man, usted ve los ballets, los torneos de los ballets clásicos, entonces el ballet folclórico de Antioquia se enfrenta contra el ballet de México. ¿Usted cómo califica eso? O sea, unos van a ir a bailar joropo, los otros van a bailar jarabe tapatío. Man, existen jurados que tienen sus criterios y que tienen su revisión, pero todas las personas que fueron a bailar a esos torneos saben plenamente que es enteramente subjetivo y que depende mucho de que los astros se alineen o no. Como los torneos de Big Band Jazz, no sé si ustedes vieron Whiplash, la película del baterista. Sí. O sea, son ejecuciones tan perfectas que generalmente gana es la imperfección precisa que entonces le da la vida al jazz y todos estos conceptos que son como enteramente subjetivos. Y así se evalúa la cultura. No hay forma objetiva de evaluar la cultura. ¡Wow! Haciendo la solapación del trasfondo hacia la inversa, ¿sí? ¿Por qué cuando tú ves una competencia de gimnasia
todas las gimnastas tienden a hacer movimientos parecidos? Porque se trata de que sí tienen esta lista de cosas que pueden hacer y no pueden hacer ninguna distinta, ¿sí? Entonces, por eso es que tú ves historias de movimientos, sobre todo en la época de la Unión Soviética y todo eso, movimientos prohibidos en la gimnasia. Porque llega una rusa que lleva desde los 2 años hasta los 14 comiendo, durmiendo y soñando gimnasia, y llega otra de otro país a tratar de imitar el movimiento y quedó paralítica. ¿Mm? Entonces dicen, no, papito, eso no se puede. Entonces lo sacamos de la lista. Se reduce una lista de cosas que se pueden hacer y cosas que no. Entonces esa es la forma inversa de ver la cosa. Y ahí se pueden ir armando torneitos. Bueno, ahí se van armando torneitos. Interesante. Y PJ, que para eso existen las federaciones deportivas, porque los deportes también son manifestaciones culturales. Sí, Yo puedo jugar fútbol como a mí me dé la gana, sí. pero si quiero competir en un torneo de la FIFA, tengo que asumir el estándar de la FIFA. Yo puedo jugar rol como a mí me dé la gana, pero si quiero jugar en Adventurers League, tengo que asumir el estándar de Adventurers League. Y así para todo. Algo tan sencillo como la palabra fútbol, y hay dos ideas completamente distintas al respecto. De entrada. Sí, exacto. Caramba. Pero me encantaría poderle dar por aquí el espacio a nuestro querido amiguito, el Rusito, nuestro Ya que querido. hablamos de la gimnasia rusa y el parkour ruso, hablemos Exacto. del rol ruso. Hablemos del rol ruso. Uy, eso tiene que ser muy raro. Esa vaina tiene que ser muy interesante, jugar rol con un ruso. No sé, Cevitas que tuvo la oportunidad de estar en esa cultura. Y Iki también, los dos estuvieron por allá compartiendo en las estepas rusas. Yo Esa solo vaina puedo tiene que decir, ser rara, güey. en la Rusia soviética, tú no sacas críticos, los críticos te sacan a ti. Y con esa gran frase vamos a darle paso, por supuesto, a la rolestroika. Vamos a ver qué tiene nuestro querido amigo el Rusito para contarnos en esta oportunidad. Va con un saludo muy especial por aquí para nuestro querido panelista Cevitas. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque sí, Cevitas, el día de hoy está de cumpleaños. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de debate serio, profundo y completamente objetivo. Antes de comenzar con el tema, Sabitas, acá Nani, acaba de subir de nivel una vez más. En este nuevo nivel adquiere un punto de sabiduría y, como es tradición, pierde un punto de destreza. Felicidades, Nani. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Y vamos a hablar de algo que, a primera vista, parece una contradicción: los torneos de rol. Porque uno pensaría, ¿quién gana un torneo de rol? ¿El que mata más monstruos? ¿El que hace más daño? ¿El que interpreta mejor a su personaje? ¿O el que hace llorar al DM? Porque ese último debería dar puntos extra. En la vida siempre estamos compitiendo. En videojuegos, cartas, juegos de mesa, deportes, universidad, hasta en la vida misma. Pero en un juego de rol, aquí normalmente no juegas contra los demás jugadores, juegas con ellos. El enemigo es el dragón, el villano es un lich, y el verdadero enemigo es tu compañero que tarda 25 minutos en decidir qué hechizo lanzar. Pero los torneos de rol sí existen, y normalmente funcionan de una manera muy diferente a una campaña tradicional. Tienes un tiempo limitado, un personaje preparado, un escenario concreto, un DM que puede ser completamente desconocido y varios grupos jugando la misma aventura. Al final, los jugadores pueden ser evaluados por diferentes criterios: interpretación, creatividad, trabajo en equipo, resolución de problemas y, dependiendo del torneo, incluso por haber conseguido determinados objetivos dentro de la misma aventura. Y ya que estamos en esas, recordemos que hace más de 30 años hubo un torneo en la Nacho. Para mí era muy raro porque en ese momento todavía no entendía cómo funcionaba realmente el mundo del rol, mucho menos un torneo de rol. Yo pensaba, si estás muy salado con los dados, pierdes. Si sacas puros críticos, ganas. Y listo.
Pero el que sí nos puede contar cómo funcionaba aquello es el gran Sebas. Porque no solamente terminó ganando el torneo, sino que además le fue adjudicado el título de el jugador perfecto. Y eso es como ganarse un Oscar, un Grammy y un Premio Nobel de la Paz al mismo tiempo. Luego nos lo va a contar. Pues bien, en una campaña normal puedes equivocarte, puedes perder, puedes tomar una mala decisión, puedes pasar 3 sesiones hablando con un NPC que claramente no tenía nada importante que decir. Pero en un torneo, el reloj está corriendo. Y eso puede producir un rol completamente diferente. Los jugadores tienen que ponerse de acuerdo, tomar decisiones rápidas, aprovechar sus habilidades y, sobre todo, confiar en sus compañeros. Y aparece la gran pregunta. ¿Quién debería ganar un torneo de rol? ¿El grupo que completa la aventura más rápido? ¿El que consigue más objetivos? ¿El que interpreta mejor? ¿O el grupo que consigue crear la mejor historia? Porque ahí está el problema. El rol nunca fue diseñado para tener una única respuesta correcta. Dos grupos pueden jugar exactamente la misma aventura y terminar contando dos historias completamente diferentes. Y las dos pueden ser excelentes. Al final creo que los torneos roleros tienen algo muy interesante. Obligan a los jugadores a demostrar que el rol no consiste solamente en conocer reglas, es improvisar, colaborar, interpretar y resolver problemas juntos. Porque puedes tener el personaje más poderoso del torneo, pero si no sabes jugar con los demás, probablemente vas a perder. Y quizá eso sea la verdadera competición, no demostrar quién es el mejor jugador del rol, sino demostrar quién puede crear la mejor historia, con gente que acaba de conocer. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Como siempre, ¿no? La gran sabiduría de nuestro querido amigo em, hispano-ruso francoparlante. Llámenlo como quieran. Pero muchas gracias, Rusito. Muchas gracias, Alexander Klokowaj, por su gran opinión. Muchas, No, muchas, muchas gracias. estuvo buenísimo, weón. De por sí yo estaba pensando que durante lo que decía el ruso, es un poquito la diferencia entre el ajedrez y el ajedrez que es de velocidad. ¿Mm? Mm, En el ajedrez usual, tú tienes un timer, pero no es una variable per se de lo que estás jugando. En el otro tienes un cronómetro en contra y también tienes al jugador con su propio cronómetro en contra diciendo quién se demora menos haciendo el mayor daño. ¿Sí? ujú. Entonces ahí cambia el estándar. Así es. Iki. 100%. Voy a cambiar un poquito el tema. ¿Mm? Es que quiero volver a una de las cosas que dijo nuestro corresponsal con respecto al jugador perfecto. Es decir, tengo una teoría que estoy como manejando en este momento y quiero preguntarle al jugador perfecto. Sebas, por favor, ¿no diriges acaso por temor a que ese balance perfecto que has alcanzado como jugador se vea corrompido por el sucio acto de narrar? No. Mi respuesta fue la que dio Black. Es simple y sencillo. Yo para qué me meto en el terreno de DM cuando tengo que seguir defendiendo mi título de jugador. Perfecto. No sé. Perros, pero yo no me acordaba de eso, weón. Pues yo quisiera ahondar un poquito, tratemos de dar unos pasos por el paseo de la memoria. ¿No recuerdas nada de eso? Yo no estaba, entonces no podía saberlo, pero... Sí, yo me acuerdo, o sea, yo sí me acuerdo que había como unas categorías en la elección de la cosa y la vaina. El histrionismo me compró muchos puntos y de pronto sí me acuerdo que como yo tenía un poquito de experiencia y había otros que eran más novatos, entonces yo les dije, venga, pere, organicémonos. Entonces les metí un poquito de estrategia y de orden. Entonces yo creo que eso también me compró punticos a mí en la vaina, ¿sí? Pero de ahí a que fuera el perfecto, si no me acuerdo. Y que dale. Yo quiero ahondar un poquito en eso, y yo sé que no es tan chévere, porque es una palabra pesada, perfecto, pero yo sé que en muchas mesas yo quiero tener a Sebastián.
precisamente por eso. O sea, es el jugador perfecto para mí. ¿Por qué? Porque me entrega un balance entre sumergirse en un personaje, es decir, rolearlo desde los ojos del personaje, desde los pies del personaje, pero al mismo tiempo me brinda esa, o sea, no se mete al metajuego nocivo, sino que al contrario se mete al metajuego que le ayuda, por ejemplo, al más novato, que le avanza un poquitico, le ayuda a buscar una regla por aquí o por allá, resuelve una duda aquí a este otro ladito. Y le sumo que además tiene la concentración táctica para estar pendiente de lo que está pasando. O sea, está escuchando al narrador, está escuchando a los demás jugadores y está aportando dentro de lo que le da contexto. Para mí esos tres atributos son muy difíciles de encontrar en una sola persona y creo que vos haces eso. Entonces yo, si me pidiera alguien juzgar un torneo de rol, esa categoría como de el jugador perfecto, esas son las tres cosas que yo busco. Primera, capacidad como histriónica, capacidad de rolear, llamémosla así. Segunda, manejo del metajuego, porque uno puede manejar, o sea, yo puedo ser completamente ajeno al metajuego y cagarme en todos. Solamente por decir es que no quiero metajueguear. No, el metajuego también se puede manejar. Metajueguear no es necesariamente malo. Y tres, coachear, ser un coach para los otros. Con esas tres cosas, muchísimas gracias. Ay, perdón, no, coach y estar con la cabeza en la historia. Es decir, sí, pensando el misterio, pensando en teniéndole rencor al malo, queriendo salvarle la vida a la doncella. Y yo creo que eso hace a Sebas un jugador perfecto. Que de nuevo, la palabra no me gusta por la connotación, sí. Pero el punto al que quiero dar es como ese balance de cosas es lo que uno quiere en una mesa, permanentemente. Sí, claro. Y si uno tiene 3, 4 Sebas, genial. Porque cuando hay alguien que está down, Sebas es ese tipo de persona que lo ayuda a uno a subirse un poquito. De acuerdo. Entonces, cuando Sebas está down, bien chévere que Sebas tenga un Sebas que lo ayude a subirse un poquito. Uy, pero es muy cierto, Cevitas. Sí, eso sí es muy cierto porque hay otra cosa que también me parece importante y es que en medio de escuchar y todo, le das dinamismo a la historia. Y la historia muchas veces se mueve gracias a ese dinamismo, que no es que tú seas el que hace que se mueva la historia, sino que con la manera en que roleas y juegas, se dinamizan los demás jugadores, ergo la historia. Entonces, como que todo entra dentro de un ciclo de dinamismo muy interesante y hace que las historias avancen muy chévere. No, yo también sí digo, más Sebas, más Sebas en el rol. Queremos más Sevitas en el rol. Es una chimba. Sí. Sí, No, es muy rico dirigir. Les agradecen las palabras, chicos, en serio. Digamos que son como dos ideas iniciales que es, esto lo dice uno de los profes de artes marciales que yo sigo, y es que hay que divertirse seriamente. Entonces esa es una de las cosas que yo siempre he hecho en el rol, ¿sí? Y por eso me sumerjo un poquito en los personajes, por eso trato de vocalizarlos de vez en cuando, por eso ¿sí? Y si quieres dale Iki la otra porque se me fue la paloma. Es que vos en artes marciales, yo en impro. Esta es una de las citas que yo más utilizo a lo largo de mi quehacer de todo. Uno para mí el maestro top de impro en Colombia, Felipe Ortiz, él tiene una frase que es demasiado poderosa que dice: si usted a la destreza no le mete gozo, perdió el tiempo. Es decir, usted puede ser el mejor en todo lo que quiera, pero si usted no se lo disfruta, perdió el tiempo. Así es. Y creo que es exactamente lo mismo que vos acabas de decir, de lo que te dijo este maestro de artes marciales, pero puesto desde el universo del impro y de cómo las disciplinas, por distintas que sean, llegan a verdades universales. Sí, a conclusiones similares iba a decir yo, sí, total. Yo estaba pensando en qué me enseñó la televisión.
Ya que ustedes, grandes mentes de la humanidad, les enseñaron cosas. A Esto no cambiar de puede canal. Otra. ser. Sí, ¿qué me enseñó la televisión? Pues creo que Goku tenía mucho de eso, ¿no? Mm. No, detrás de muchos animes hay grandes filosofías y hay grandes como quotes que lo dejan a uno pensando. Y uno dice, oh, Yo interesante. sé que nos estamos desviando del tema, pero es que es lo que hemos venido hablando de, es el mismo tropo, sigue siendo la Odisea, sigue siendo la idea de alguien más que ya utilizó, de la idea de alguien más que ya utilizó, que la idea que ya más utilizó, ¿sí? Venimos manejando la misma línea de pensamiento, por ende, llegamos a estas situaciones. Ujú. Cerremos nuestro programa así con unos tipsitos. Iki. No, antes de cerrar, quería Ujú. iniciar una campaña. Uy, ¿en qué? ¿En Solamente esta conversa pues, me volvió a abrir a mí el deseo de, oiga, ¿y si organizamos un torneo de rol? Solamente por buscar este momentico de gente que quiera sentarse a jugar con rigor, que es básicamente gente que quiera darle el gozo a su destreza, o como lo quieran poner, y lo cerramos con un asado con polita. Y lo hago como una campaña para que háganos saber, díganos si quieren, si les gustaría, en redes, en Instagram, en YouTube, en todo lado. Háganos bulla. Y si la bulla es bacana, me pongo la 10 y lo me armo hacemos, un torneo de rol. lo hacemos de una, organizamos un torneo. Obviamente, Sebas estaría fuera de concurso para que otras No, personas tengan chance de ganárselo. Sebas tendría que estar de jurado. Idiota. Sebas tendría que estar de jurado. Sí, no. Ahí le damos un ramo de flores, cualquier cosa ahí de bacanes, pues. Sí, no. Sebas está fuera de concurso. Le damos una placa conmemorativa ahí para que no. Pero la verdad sí me parece como bonito, como que el capítulo, pues yo tomé mis apuntes de aquellos momentos, de aquellos tiempos antes del capítulo, y bien, pero cuando empezamos a hablar al respecto me dio como esta nostalgia de, oiga, qué rico era, ¿por qué no hacerlo otra vez? Entonces, Es que en serio, muchachos, yo no he vuelto a ver torneos de rol. pues háganos bulla y lo hacemos realidad. Tal vez otras comunidades los hagan, tal vez, no sé, la Taberna de Luke, tal vez No, pero más allá de eso, Jotica, es no esperar a que los demás lo hagan, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con nuestro público, con el chat. Entonces, si el chat hace suficiente barullo y deja los comentarios, el like, la cosa, la vaina, y en el video el comentario diciendo, oiga, en el minuto tal, cuando hablan de la idea del torneo, yo me podría pegar. Con ese tipo de cosas podríamos dar ese salto a realmente meternos a organizarlo. Eso. Hashtag queremos torneo. Algo así. Hágale. ¿En serio? Sí, hashtag queremos torneo. Sí, por eso. Rol soviético. Uy, hasta allá sí no le llego. Constructivismo rolero. Wow. Uy, El rancio de quieto. oro. Constructivismo rolero, qué pesado. Uy, el rancio de oro. El rancio de oro, pero por Rancio favor. de oro. Muchísimas gracias, Dante, ya tengo aventura. Respetar al rancio. Esto no es el bellocinio de oro, es el rancio de oro. Hay que ir por el rancio de oro. Por favor, dígame que es un viejito que brilla así, dorado y algo A así. decir verdad, son 3 viejos sentados en un butaco de un parque. Uno tiene una mano arriba, otro está haciendo un facepalm y el otro está tapándose la boca. Buenísimo. 3 viejos rancios sentados en una banca de un parque. El tropo es un viejito de la mecedora, sí. Eso. Y sería genial todo esto, pero en serio, sería chévere recuperar un poquito como esa culturita de los torneos. También sirve para conocer otras personas, jugar otros juegos de otros tipos o conocer otros estilos de juego, de dirección también. Entonces, pues nada, chévere. Uy, de una, hagan bulla, ya saben, sin Ujú. vergüenza.
Entonces, Básicamente, una frase que no muchos les gusta es: la pelota está en el campo del chato. sí, sí. Entonces, bueno, ahí ya lo saben. ¿Qué les podemos recomendar? Nada, pues creo que el único tip para asistir a un torneo es gócenselo. Creería yo, podría ser por ahí como el tip más importante. Gócenselo como siempre se han jugado las distintas partidas de rol, desde la primera hasta la última. Sí, importante creo que eso, sí, Iki. No pierdan tiempo. Y el rusito lo dijo, y en un torneo el tiempo es oro. Ujú. No pierda tiempo. Sí. Yo lo iba a abordar desde un punto de vista distinto, y es más, así no conozcan el juego, por lo menos empápense un poquito de qué hace su personaje y entiéndanlo, para que en consecuencia no pierdan tiempo. Ujú. ¿Sí? Hemos visto muchos jugadores que pasan semanas, tienen un personaje y cada semana preguntan: ¿y yo qué puedo hacer en mi turno? Sí, de acuerdo. ¿Sí? No, y está bien que se le olvida a uno con el tiempo y todo, pero una vez uno retoma, pues, hey, venga, cojamos la hoja de personaje, venga, pues. Empápese lo suficiente para que sea solo mirar un par de cosas y usted ya lo recuerde. Sí, exacto. Y Igual, no, pues, sí, un buen torneo no entrega un personaje que alguien no pueda jugar. Esto. Entrega un personaje con una guita para que Ujú. usted pueda jugarlo y sea exitoso con él. ujú, exacto. Exactamente. Sí, no debería haber sesgos de nada. Y, pues, nada, si logramos chévere volver a crear torneitos roleros, que creo que me parece necesario que se haga. Otro tipcito, deje sus prejuicios al lado del celular en el canastico de la entrada. Ujú. Uy, sí. Dejé sus prejuicios, dejé, la timidez, un poco. No sé. Yo creo que está Bueno, bien ser introvertido. eso es más Sí, difícil, a sí. eso es lo que estamos llamando como timidez, Ujú. pero el temor a equivocarse no existe. O sea, deje ese afuera. Sí, no puede existir ese miedo El ahí. error es un regalo. Y si hay alguien que lo está mofando, que le está jodiendo la vida por equivocarse, por ponerse rojo, levante la mano, Descalificado. man. Levante la mano y diga: usualmente esto no debería pasar porque estamos en una creación colectiva. No tengo por qué tener aquí un bully jodiéndome la vida. ¿Sí? Sí. Sí, no, gócensela, muchachos, que es lo más importante. Si esto no fuera divertido y tan gozador, pues no estaríamos aquí en estas, todavía después de tanto tiempo. Entonces, pues, ya saben ahí, anuncios parroquiales tenemos. Recuerden que el próximo jueves ya, capítulo 7 de Dragon Bane. Igual Lucky number esta 7. temporada es 13+1. En esta temporada vamos a ver si logramos el 13+1. 13+1, no, ey, ya me estás metiendo otro. Uy, ¿cuál 13+1? Ya. Momento. Y tengo que poner la pregunta. ¿Cuántos le han metido? Jota, contesta, porfa. Pues imagínese, ya va en 13+1. Y bueno, y diciendo estas palabras, uf. Se puso rojo otra vez, weón. Se puso rojo otra vez. Pero es que nosotros arrancamos con 12 y quedó en 12+1, ¿verdad? No, es que debíamos ese +1 de la temporada pasada. Se lo Ah, ok. se lo debíamos a nuestra bella audiencia. Entonces sí, esperemos contar con ese episodio 12+1 de Dragon Bane, pero ya vamos ahí por la mitad de la aventura. Recuerden, 7 de la noche, este jueves, para que no se lo pierdan. ¿El próximo lunes es festivo? Creo que no. No, ya aquí no hay festivo sino hasta octubre. Qué maravilla. Hasta octubre festivos, amigo. Bueno, qué maravilla y no tanto para muchos, ¿no? Aquí mucha gente, no, sí, queremos más festivos, pero no. Entonces vamos a vernos aquí seguidito aquí los lunes, por lo menos el próximo mes, sin falta, esperemos que nada extraordinario ocurra. Y de resto, les quiero agradecer muchísimo, Iki, Cevitas, gracias por el programa de hoy. A todos los que estuvieron ahí conectados, se les quiere un montón. Mm, Recuerden, suscríbanse, denle like, compártanlo, háblenle a la gente que conocen de nosotros para que nos sigan y nos vean aquí en el Magazine de los Juegos de Rol y en nuestras partidas roleras. Cevitas, ¿tenemos algún raid?
Vamos a saludar a los amigos de Roll4As que nos han hecho un par de raids en el pasado. Entonces, simplemente si quieren pasar a saludar, dejarles el guiño guiño. Perfecto. Y con esas maravillosas palabras le decimos a Sebas nuevamente, feliz cumpleaños, que los cumplas muchos, muchos más, que sean muchos, muchos veintes, muchos unos en el caso de Dragon Bane y muchos, muchos jueguitos de rol más aquí con nosotros. Y No, muchas gracias a todos por el detalle, por las palabras, por el programa, por los muy buenos comentarios y preguntas en el chat. Y recuerden, todo esto se puede llevar un poquito más allá si nos dejan comentarios, likes. Ahí están las redes sociales, ideas de cosas que quieren que charlemos, temas que quieren que tratemos. Por ejemplo, si sale una película, no sé, si nos ponen de tarea ir a ver Spider-Man o algo así, invento yo. Entonces, todo este tipo de cosas ahí quedan abiertas para que ustedes nos digan. así es. Y recuerden, yo soy Jotica, el anfitrión de esto que se llama el Magazine de los Juegos de Rol. Nos vemos el próximo lunes. No, es que el próximo No, lunes. Nos vemos el jueves. es- Juiciosos. Chao. Chao.